Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos en este foro con dos invitados especiales, con un tema actual, y el tema es precisamente en este día que estamos en este foro, es vida resucitada. Queremos preguntarle al pastor José Ochoa. Pastor José Ochoa, hablar de vida resucitada, algunos podrían decir, ese ya no es un tema actual, eso es un tema desactualizado. ¿Por qué vamos a hablar de una vida resucitada? ¿Qué nos puede decir, Pastor José Ochoa? Bueno, fíjense que es bien importante esa pregunta porque vemos que la vida resucitada hoy en día es algo que no se puede escuchar muchas veces en las iglesias y vemos que estamos más enfocados en otras cosas, ¿no? Pero la vida resucitada es un legado de Cristo, ¿verdad? Porque Él nos dejó que después de que Él ha resucitado, esa obra redentora es reflejada no solamente, fíjese bien, pastor, en Él, para dar realmente la evidencia de la iglesia, sino en los discípulos. Cuando el Señor resucitó entre los muertos, ellos comenzaron a estar 40 días con el Señor Jesús y experimentaron lo que era un verdadero una obra extraordinaria de vida resucitada. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, lo que pasa es que hoy la nueva era, las cosas modernas nos han ido desprendiendo del fundamento principal del cristianismo. Podríamos decir, pastor, por ejemplo, que para la iglesia de hoy la resurrección o lo que es el mensaje de la resurrección es fundamental. Una vez escuché a un predicador que dijo, si hoy me dijeran que los huesos de Jesús han sido encontrados, dejo la iglesia y dejo todo, ¿no? Pero realmente ese es lo más hermoso de poder saber de que la vida resucitada o el pilar de la iglesia es la resurrección. Entonces, todavía nosotros podemos sentir que Dios está haciendo en nosotros transformaciones. O sea que la transformación es diaria, la transformación es cada día y vemos nosotros la obra de Cristo en nosotros, porque hay un pasaje que a mí me gusta muchísimo, que está en Juan capítulo 12, en el versículo 24, cuando el Señor Jesús dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esa es la base, que la experiencia de la vida resucitada es realmente experimentar, tener mucho fruto. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿verdad? Que hemos abandonado los fundamentos de la iglesia, que es la resurrección. Hablar de la resurrección es hablar de transformación, de transformaciones que no solamente van, y eso es interesante, que no solamente van en el cuerpo o en la mente, sino que van en cuerpo, alma y espíritu. Y eso hace que las personas que han conocido a Cristo y que han conocido la vida resucitada realmente puedan dar testimonio a la gente que en Cristo Jesús hay transformación. Hay transformación. Por eso es importante el tema que estamos tratando con nuestros pastores invitados, la vida resucitada. Cuando hablamos de resurrección es un tema actual, es un tema que cobra vida. Alguien dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre algunos que se creyeron algo y nuestro Señor Jesucristo? Una sola, Él resucitó. Podemos ver a Buda, la tumba de Buda, ahí está llena, tiene su cuerpo,
Mahoma, su tumba está llena, ahí están sus huesos, ahí están los vestigios de que no resucitó, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Amén. Él Amén. resucitó. Esa es la gran victoria y el motivo de la fe del cristianismo, que Él vive en el corazón de aquellos que deciden recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Estamos muy contentos con los diferentes mensajes que nos envían a través de el Facebook Live Ángel Alfredo Andrade. El abogado Carlos Ortega nos dice, admirándole su compromiso, adelante. Saludo, mi hermano, adelante, estos temas interesantes. María López nos dice, bendiciones, hasta allí, hasta Valle de Sula, número 2. Y Ramón Ernesto Fuentes Carranza, ahí también hasta la colonia Icaxa. Les bendecimos a cada uno que están atentos en este día acerca de ese tema tan importante. Anaún Rodríguez, los estamos viendo, dice, desde Buenavista, allá en Subirana, en el departamento de Lloro. A todos ellos, que Dios les bendiga poderosamente. El tema es vida resucitada. Jesús ya resucitó. Eso es ineludible. Nadie puede decir que no lo hizo. Él le apareció a muchos. El apóstol Pablo dice, como un abortivo me apareció a mí. Le apareció a 500. Muchos vieron a Jesús resucitado. Las mujeres lo vieron, los discípulos lo vieron, el pueblo se dio cuenta, aquellos que estaban cuidando la tumba se dieron cuenta, y hoy nos damos cuenta que Jesús ha resucitado por la vida resucitada de aquellos que deciden que ese que resucitó viva en el corazón de cada uno de ustedes. Pastor Keith Page, quiero preguntarle, ¿cuáles son los retos que debe liberar una persona que quiere vivir una vida resucitada? Pastor Keith Page. She asked that what is the challenge to get resurrection life? Yeah. It's not a challenge that we can attain or get. Realmente no es un reto que nosotros podemos obtener o tener. When we talk about a victorious life for a Christian, for you and for me, Cuando hablamos de la victoria de un cristiano, mía o suya, when we look at the life of Jesus, pero cuando miramos la vida de Cristo, how did he gain that victory in that resurrection? cómo él pudo llegar a la victoria cuando él resucitó. Before he was lifted up, Antes de que él fuera levantado, he had to die. él tuvo que haber muerto. And that is the same for you and for me. Y eso es lo mismo para usted y para mí. We don't die in the natural, No es que morimos en lo natural, but we die to ourselves, to our desires, to our sin, to our own plans. All of these things die. sino que esa muerte lo que hace es que morimos a nuestros deseos, morimos a inclusive nuestros planes, morimos a esos deseos pecaminosos, y entonces estamos dispuestos realmente a morir And para vivir. It's not in a technique. No es una técnica, You see, this is where we cannot be religious, y no podemos ser religiosos, but as the plan of God for you and for me, we are presented with opportunity to Así- take the way of the Lord. así que el plan de Dios para usted o para mí, nosotros lo tomamos para poder caminar en lo que Él desea. And the Lord is always going to lead us Así que el Señor siempre nos tiene que dirigir, as the Father led Jesus. así como Cristo fue dirigido por su Padre, And he didn't even spare him from that death. y él pudo comprender lo que era la muerte. And he says that we will have troubles in our life. Y Él mismo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, But when we love Jesus pero cuando nosotros amamos a Jesús and we are willing to identify with that cross, y cuando estamos dispuestos a identificarnos con la cruz de Cristo, then the God himself will lift us up.
Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él se encargará en poder levantarnos. Qué interesante. Estamos bajo el tema vida resucitada. Quisiera preguntarle al pastor José Ochoa, bueno, recibimos a Cristo. El primer paso para entrar al reino de Dios es hacer lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 9, versículo 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. O sea, recibir a Cristo es sencillamente humillarnos ante Él, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y aceptarlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero la pregunta para el pastor José Ochoa, a pesar de que muchos han confesado a Cristo, han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sus acciones, su vida no refleja que Cristo está resucitado dentro de su corazón. Una de las cosas que garantiza la resurrección de Cristo es que somos sellados con el Espíritu Santo. Y la virtud del Espíritu Santo es una sola, pero tiene diferentes vértices. Y dice amor, gozo, paz, paciencia, Amén. benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero no estamos viviendo. Algo está sucediendo que nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar no está atrayendo a otros. Porque cuando alguien vive una vida resucitada de verdad, cuando alguien realmente muestra que dentro de su corazón no está muerto, sino que hay algo que está vivo, y es la experiencia de poder disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Pastor José Ochoa, ¿por qué? A pesar de que Cristo murió precisamente para que nosotros pudiéramos disfrutar a plenitud de todo el poder que nos ha dejado y puesto a nuestra disposición, ¿por qué no estamos viviendo una vida resucitada? Pastor José Ochoa. Fíjese, pastor, que y a todos los televidentes, hay dos cosas que yo quiero poner en énfasis sobre la pregunta que usted nos ha formulado. Y el primero es que es muy sencillo al poder entender el pasaje de las Escrituras de Lucas capítulo 9, versículo 23. Y dice que le decía a todos, o sea, esto va para todos, y dice que le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si usted se fija ahí hay tres pasos importantes. El primero es negarse a uno mismo. El segundo es llevar nuestra cruz cada día. Y el tercero es seguir a Jesús. Pero ¿qué está pasando? Que hoy muchos cristianos solamente quieren desplazar el paso número 1 y el paso número 2. Quieren quitar de sus vidas el negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y lo único que quieren es seguir a Jesús. Y ese es el gran problema. Por eso vemos verdaderamente que muchos no expresan la vida resucitada, o no expresamos la vida resucitada, porque nos hemos olvidado que antes de seguir a Jesús, primero tenemos que morir. Primero tenemos que negarnos a nosotros mismos y luego poder experimentar la vida resucitada, viviendo nuestra cruz día tras día. Cuando nosotros nos hemos negado a nosotros mismos, cuando caminamos con la cruz todos los días, entonces es tiempo de seguir a Jesús. Ese es la primera énfasis. Pero el segundo también, que a mí me encanta mucho, y es que una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras es que hoy en día es muy similar a lo que Jesús pasó. Cuando Jesús vino a la tierra y estuvo en Jerusalén, Él se encontró con un sistema religioso que enseñaba, que hablaba acerca de todo lo que Dios hablaba, pero
el Señor sabe que ellos lo que tienen son doctrinas de hombres, es decir, enseñanzas de hombres. Inclusive, fíjese que en las Escrituras, cuando nosotros vemos en Lucas, Jesús les cuestiona a los escribas, los fariseos, que eran los líderes, entre comillas, religiosos de ese tiempo, que ellos tienen muchas costumbres, y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, Jesús, una de las cosas que quería cuidar era sus discípulos, el corazón de sus discípulos. Y en una cierta ocasión, un pasaje, el Señor les dice: cuidaos de la doctrina de los fariseos, porque lo que ellos dicen no lo hacen. Y esa es la diferencia que hay, pastor. Hoy en día hay muchos que profesan ser cristianos, muchos que dicen andar con Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Y esa es la diferencia de Cristo y de la vida resucitada. Quiere decir, lo que yo enseño, eso hago. Lo que yo vivo, eso enseño. Porque al final, la vida resucitada se ve reflejada en el ejemplo que nosotros damos como cristianismo. ¿Por qué hay muchas personas que cuestionan a los cristianos? Porque podemos ponernos en una plataforma, podemos predicar muy bonito, podemos hablar muy bonito, pero en nuestro corazón, en nuestra vida, es un desastre. Y eso es lo que marca entonces la diferencia, porque esas personas probablemente obviaron el paso número 1, que es negarse a sí mismo, obviaron el paso número 2, que es llevar la cruz todos los días, y entonces lo único que quieren es seguir a Jesús, pero no quieren negar su vida. Entonces ahí es donde vemos nosotros esa diferencia, de que hoy en día muchos no han logrado llegar a eso, porque el primer paso es negarse a uno mismo, que en pocas palabras es morir a uno, morir a sus deseos, morir inclusive morir a sus planes, morir a sus buenos deseos de hacer muchas cosas, sino que Cristo pueda hacer revivir el plan de Dios para nuestra vida, pastor. Qué importante, 3 pasos que menciona el pastor José. Negarse a sí mismo. ¿Qué cuesta negarse a sí mismo, verdad? Así es, sí. Porque los deseos del ser humano siempre es querer darle rienda suelta a eso que nosotros tenemos. Nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales. Pero la gran victoria es negarnos, decir, no, lo deseo sí, pero no me conviene. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la segunda cosa que el pastor decía, estamos haciendo una recopilación a este tema tan importante, vida resucitada, es cargar la cruz de Cristo Jesús cada día. Qué importante, cargar la cruz de Cristo. Amén. Bueno, yo siempre digo, uno debe de andar 2 cosas, una libra de clavos y un martillo. Y cada vez que tengamos esas ofertas y que esas ofertas nos estén a punto de agarrar el clavo y los martillos y clavarnos con Cristo en la cruz del Calvario, decir, no se puede, porque hay un propósito mayor. Alguien resucitó por nosotros para darnos la victoria y para que ese infierno no fuera para nosotros, sino que pudiéramos gozar de la eternidad juntamente con Cristo Jesús. Por eso este tema de vida resucitada es tan importante, vivir cada día con una vida resucitada, con ese deseo de que a pesar de que hay tantas ofertas en este mundo, he decidido vivir, no de acuerdo a mi voluntad, me niego a mí mismo, tomo mi cruz cada día y sigo al que me da la victoria. Jesucristo es su nombre. Por eso estamos muy contentos en este día de tener a 2 invitados especiales, pastores que han venido a esta ciudad para sembrar semilla, para de alguna manera mover el piso al liderazgo, a los pastores de esta ciudad, y más adelante vamos a estar anunciando que ellos están aquí porque precisamente pastores de diferentes partes del mundo van a estar unidos para
un evento totalmente gratuito que va a fortalecer a los líderes y pastores de esta ciudad y de Honduras que pueden venir a este evento maravilloso que es el 26 y el 27 de junio. Pero quisiéramos hacerle una pregunta al pastor Keith Page. Pastor, ¿qué significa este mensaje de vida abundante? ¿Y por qué es tan relevante en estos tiempos hablar de vida resucitada? ¿Qué significa y por qué es tan importante proyectarlo, hablarlo, decirlo, vivirlo? Una vida resucitada, igual que aquel que resucitó de entre los muertos. Pastor Keith Page. What real means the resurrection life for this time? For the conference or for the people? For the people. For the people. Thank you, Pastor Angel. This, Muchas gracias, Pastor Amén. Ángel. yeah, this question is very deep, Esta pregunta es bastante profunda, but the answer is actually very simple. pero la respuesta es bastante sencilla. You know, the power of Jesus' death Usted sabe el poder de la resurrección de Cristo. it opened the door and opened the way for every single one of us to come to know Him. Le abre la puerta y abre el entendimiento para todos nosotros hoy en día. It removed all of the religion. Lo que hace la vida resucitada es que remueve o quita lo que es la religión. And most importantly, it removed the law. Y lo más importante es que la vida resucitada quita la ley. It removed the law that was written, La ley de Moisés, esa ley que fue escrita en piedras. completely. El Señor Jesús la quitó completamente. When Jesus died, He said, "It is finished." Cuando el Señor Jesús murió, dijo, consumado es. And the veil tore, Y entonces el velo se quitó, and which was a symbol that there was no longer an exclusive access to God. y eso tiene un significado, que el Señor abrió un camino nuevo y vivo para ir a su presencia. And with Him dying and being resurrected, Y entonces cuando Él murió, pero experimentó la resurrección, all of the Gentiles, you and me, todos los gentiles, como usted y como yo, could now be grafted in to the kingdom of God. podíamos entrar ahora para ser parte del reino de Dios. And we now have that opportunity, everyone equally. Así que hoy tenemos la oportunidad todos sin ninguna excepción. You know, when that resurrection life happened, ¿Sabe? Cuando ocurre en nosotros la vida resucitada, it was a manifestation of God's love. es una manifestación del amor de Dios para nuestras vidas. And that love is unconditional. Y ese amor es incondicional. There's a verse actually in Jeremiah, the Lord reminds me of it. Hay un pasaje de las Escrituras en el libro del profeta Jeremías, It's in Jeremiah 31. en el capítulo 31, And this will give you great hope to those watching. y este pasaje le va a dar a usted y a mí bastante esperanza de lo que Cristo ha hecho. Have you read this verse? Jeremiah 31:3. Es Jeremías 31, versículo 3. He says, "The Lord has appeared of old to me, saying, Y dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, Yes, I have loved you with an everlasting love." diciendo, con amor eterno te he amado. That word everlasting, Y ese amor eterno, in our minds, everlasting, Pastor Jose, is very small. y ese para nosotros es algo bien pequeño. We can say everlasting, Podemos decir que es amor eterno, but we know that our love is very small. pero sabemos que nuestro amor como personas es bien pequeño. the love of God is everlasting. Pero el amor de Dios es eterno. We cannot gain more of it.
no podemos tener ninguna ganancia de eso, His love is in fullness already. sino que el amor de Cristo ha sido derramado sobre nosotros. It's like saying, I have an orange, Así que yo puedo decir que yo tengo una naranja, but I want an orange. pero But I want an orange. quiero yo la naranja, But you have an orange. pero yo tengo la naranja, We can't get more of God's love. porque no podemos nosotros querer más de ese amor que ya está puesto. And He demonstrated that Y esa es una demostración de Dios by sending His Son to die and to be resurrected. de poder haber enviado, el Padre Celestial haber enviado a Jesucristo para que Él fuese a la cruz y resucitare For every single one. para cada uno de nosotros. The next verse, it says that, in verse 3, it says, therefore, with that same love, I have drawn you. Y dice que en el mismo versículo 3, dice que con amor eterno te he amado. And this is the love that found me. Y ese es el amor que nos ha encontrado a todos nosotros. And found Pastor Jose. Y encontró al pastor José. That was the same love that is for you. Y ese es el mismo amor que es para usted. And this was the love that won my heart. Y ese es el amor que yo ando buscando para mí. How much the Father loves me, El Padre me ama a mí, and through that Son's resurrection, y sobre la resurrección de su Hijo, through the resurrection of Jesus, sobre la resurrección de Jesucristo, I now have access into the kingdom of God. yo ahora tengo acceso al reino de Cristo Jesús. Amen. Amén. Que estamos en un tema tan importante, vida resucitada. Bendecimos a todos aquellos que a través del WhatsApp nos envían sus mensajes. Quizás saltemos algún mensaje por equivocación, por error, pero queremos saludar al pastor Alex Cerro, ¿verdad? Que está siempre atento y que es parte del staff que participa en este foro de Llegó la Hora. Él dice, bendiciones, pastor. Pastor Alex Cerro, que el Señor lo bendiga. Arquímedes Martínez, que está allá en los Estados Unidos, pero que es originario del Cedrito, Subirana y Oro, dice, siempre los miro. Arquímedes, un saludo muy especial, bendiciones abundantes. Osvaldo Maradiaga, saludos, pastores, bendiciones, ¿verdad? Y también a través de la línea nos enseñan, dice, a qué ministerio pertenecen los pastores. Bueno, pertenecen a diferentes ministerios, ¿verdad? El pastor José Ochoa de Tegucigalpa, ¿cómo se llama su ministerio, pastor? Nosotros pertenecemos al ministerio cristiano La Ciega. Estamos allá en Tegucigalpa. El pastor Kit representa la iglesia de Grace Fellowship en la ciudad de Sarasota, Florida. Muy bien, y bueno, acordémonos que la iglesia es una sola. Cuando Cristo venga, no viene por rótulos, no viene por nombre, viene por iglesia. Así ¿Y es. quién es iglesia? El que hace su voluntad. La cabeza de la iglesia se llama nuestro Señor Jesucristo. Tenemos diferentes lugares donde nos congregamos, donde tenemos coinonía, donde crecemos espiritualmente a través del estudio de la palabra, y ahí salimos a predicar el evangelio a diferentes lugares para alcanzar a aquellos que todavía no conocen y presentarnos al Cristo resucitado. El tema de hoy es vida resucitada. Quiero preguntarle al pastor José Ochoa, ¿verdad? Quien pastorea allá en Tegucigalpa. ¿Cómo una persona puede alcanzar la vida resucitada? Una persona que dice, bueno, yo ya no tengo esperanza, yo realmente no creo, tengo tanto pecado que no tengo acceso a ese Cristo resucitado, que mi futuro es el día que me muera, hasta ahí nomás termino. ¿Cómo una persona puede acceder a una vida resucitada? Pastor José Ochoa. Es extraordinario ver esa pregunta, pastor, porque ahorita decía el pastor Kit que hay un amor que está ahí para cada uno de nosotros. No hay nada que nosotros
podamos hacer, porque eso ya está. Pero hay algo bien importante dentro de la vida resucitada. ¿Y sabe cuál es? Que la vida resucitada es la expresión profunda del Señor, que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestras habilidades, que no es con nuestras capacidades. Mire, estamos en el mundo de hoy, pastor, está lleno de gente muy capaz, gente con muchas habilidades, gente con dones extraordinarios. Y entonces, ¿qué sucede cuando la gente comienza a confiar en sus habilidades, en sus capacidades? Entonces comienza a refrenar o a olvidarse que hay un poder sobrenatural. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, nosotros vemos hoy cómo la ciencia ha aumentado, que ese es un pasaje de las Escrituras que el profeta Daniel lo dijo, ¿verdad? Que en los últimos días la ciencia aumentaría. Y vemos cómo está la ciencia y uno dice, wow, o sea, es extraordinario. Pero la vida resucitada es la expresión de Dios para saber de que nosotros necesitamos ser fortalecidos de Él. Y eso, ¿sabe cómo es? Es a través de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la obra de la resurrección de Cristo, en el saber que no es por medio de nuestras habilidades, sino del poder del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos este pasaje que todos conocemos, pastor, que es extraordinario, este pasaje de 2 de Corintios, cuando vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 12, dice que en el versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces, a veces Dios tiene que permitir, ¿verdad? Que no es con cómo lo hago, qué es lo que yo hago, o qué es lo que yo puedo hacer, sino es lo que Dios puede hacer en mí. Entonces dice que Pablo, que tenía un aguijón en su carne, y dice que era un mensajero de Satanás. Mire qué interesante, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual dice 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El Señor le dijo, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿cuál poder? El poder de resurrección, el poder que actúa en nosotros en la vida resucitada. Y dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces eso es extraordinario, porque nosotros podemos alcanzar eso creyendo que la gracia de Dios, como decía el pastor, me encantó lo que decía el pastor Kit, que el amor de Dios ahí está, y está para todos, y no es un amor pequeño, es un amor eterno, no acaba nunca. Y de la misma manera, la gracia de Dios está ahí para demostrarnos que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestras habilidades, que no es con, inclusive, ¿sabe qué le puedo decir? Porque muchas personas a veces se enfatizan específicamente en el conocimiento, pero hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene vida. Entonces, podríamos decir que no es por lo que yo sé, no es por lo que yo albergo en mi mente y conozco y he hecho muchas cosas, no, sino que es ver la gracia de Dios en nosotros operando en la vida resucitada de Cristo. Y esa es la manera en cómo nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús actúa en nosotros, el poder de resurrección, porque le decimos, Señor, no con mis fuerzas, sino con tus fuerzas. No con mis habilidades, sino con tus habilidades, Señor. Porque esa es la obra de Cristo y de la vida resucitada de cada uno. Por eso estamos con este tema, vida resucitada.
con dos invitados especiales, uno de Tegucigalpa, pastor de Tegucigalpa, el pastor José Ochoa, pero también el pastor Kit Pace de la Florida, pastoreando allá en la Florida y hablando de este importante tema. Queremos saludar a todos aquellos que nos están enviando los mensajes desde diferentes lugares. Jorge Maradiaga desde Choloma dice: bendiciones, pastores. Y llegó la hora de un espacio comercial, pero continuaremos con los pastores invitados y con este tema, vida resucitada. Por favor, manténgase ahí en el canal y en algunos minutos regresaremos con este tema.